Vale. Buenas tardes. Bueno, va a comenzar Miguel Ángel Díaz de la empresa Lisis. Esto es una masterclass que se titula Descubre la ciberseguridad. Y yo creo que, bueno, sobre todo esta masterclass es para que todos los alumnos que se han conectado vean un poco lo que es la práctica en la empresa, de los conocimientos académicos que están adquiriendo. Entonces, sin más, le voy a dar el paso a Miguel, que seguro que va a comentar, pues bueno, temas muy importantes relacionados con la formación que estáis recibiendo. ¿Mm? Muy bien. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí, de poder hablar un rato con vosotros, ¿vale? Me gustaría saludaros a todos. Estamos aquí Pablo Gastaló y yo, mi compañero, ¿vale? Y nos gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es la ciberseguridad a día de hoy, un poquito las vertientes que existen, un poquito así a grandes rasgos, y haceros un par de casos prácticos, ¿vale? De lo que hacemos un poquito día a día. Pues nada, para empezar, os comparto pantalla, ¿vale? No sé si lo estáis viendo ya, supongo que sí. Vale, supongo que como habréis visto ya en las noticias últimamente, estos últimos años se le está dando mucha más visibilidad a todo el tema de lo que es la ciberseguridad, ¿no? Todos los ciberataques que sufren las empresas, estamos en un punto en el que creo que estamos desbordados, ¿vale? Hay una falta de profesionales bastante grande en este campo. Y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, todos estos ataques suelen ocasionar grandes pérdidas para las empresas, ¿vale? Llegando incluso al cierre. Voy a presentaros un par de casos recientes de este año, incluso empezando por uno bastante grave, que ha sido el de Colonial Pipeline, ¿vale? Es una empresa americana que se dedica a la exportación de crudo y el mes de mayo recibieron un ataque de ransomware. Le encriptaron los servidores de facturación, la mayoría de los servidores que tenían funcionando en ese momento, y lo que sucedió es que la empresa se paralizó, ¿vale? En ese momento dejaron de poder transportar crudo, sobre unos 2,5 millones de barriles, decían al día, de entre el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos. Como podéis imaginar, toda la costa este de Estados Unidos se quedó paralizada. Hubo atascos en las gasolineras, Biden tuvo que sacar una orden para hacer transportes por carretera de forma extraordinaria, un auténtico desastre. Como os pongo en la diapositiva, este ataque se produce por una contraseña de un usuario que estaba filtrada en la Deep Web, ¿vale? En la Dark Web. Ese es otro tema que otro día, cuando podamos, ya tocaremos en más profundidad. Era una contraseña que algún usuario estaba usando su misma contraseña para su cuenta profesional que su cuenta personal. Esa contraseña se filtró y daba acceso a la VPN de la compañía, ¿vale? Entonces, en ese momento, consiguieron entrar un grupo de hackers llamado DarkSide, ciberdelincuentes, vamos a llamarles correctamente, y se atribuyeron la autoría de este ataque. Como podéis ver ahí, el rescate ascendió a unos 4 millones de dólares. Se dice que pagaron el rescate porque no podían estar más días parados. Lo peor de estos casos, lo comentaremos un poquito más adelante, ya no es solo el secuestro de los servidores, sino los posibles efectos que puede tener la filtración de datos, ¿vale? Este, que es un poquito más reciente, ¿os suena a alguno? ¿No lo habéis visto en las noticias? El ataque a MediaMarkt, que ha sido este mes. Curiosamente, semanas antes del Black Friday, se ha recibido un ataque a la empresa MediaMarkt a nivel europeo que les ha capturado unos 3.100 servidores, ¿vale? Esto se hace directamente porque al ser campaña pre-navideña, pre-Black Friday, están ya con la caña preparada, ¿vale? Si las empresas no están preparadas para, ya no digo prevenir, sino mitigar este tipo de contingencias, sucede lo que pasa con ellos, que se han quedado sin poder hacer pedidos, sin poder solicitar stock almacén, sin poder emitir facturas. O sea, una empresa a día de hoy de este calibre que sufra un ataque de estos se queda paralizada, ¿vale? Según los datos sacados a este mes de noviembre, una de cada 2 empresas del sector retail en España ha sufrido un ataque, un ciberataque en lo que va de 2021. Este año ya se han superado los registros del año pasado y ya están casi cuadruplicando los de 2019. O sea, el nivel de ataques está alcanzando un nivel de
de complejidad y sofisticación infinitos, ¿vale? Y ahora este os lo pongo como caso curioso, porque este ha sido hace un par de semanas, ¿no, Pablo? Creo que ha sido hace 2 semanas. Han hackeado un servidor de correo del FBI. Se han encontrado una puerta abierta, han conseguido acceder a un servidor de correo del FBI que estaba mal protegido. Y si bien es curioso porque no han conseguido colar ningún tipo de malware ni ningún tipo de ransomware para pedir un rescate, lo que hicieron fue enviar aproximadamente unos 100.000 correos en nombre del FBI, con lo que era un correo legítimo, ¿vale? Porque era un correo enviado desde un servidor propio, eh, indicando que tuviesen cuidado con una alerta de un ciberataque. O sea, aún por encima ha sido como un poco cachondeo, ¿no? Aún por encima se han reído un poco de ellos. Se ve que este ataque era perpetrado por un grupo que se llama Dark Overlord y era para desprestigiar a un analista de ciberseguridad bastante conocido que se llama Vinny Troya, con el que se ve que tienen algún tipo de rencilla personal. Todo este tipo de ataques se hacen la mayoría de las veces por repercusiones económicas, ¿vale? Para pedir rescates, para pedir una cantidad de dinero para liberar esa información, pero hay muchísimos ataques. Supongo que todos conocéis, por ejemplo, a Anonymous, ¿vale? Eso es lo que se llama un grupo hacktivista. Hacen este tipo de operaciones que no necesariamente tienen que ser de este estilo, maliciosas, ¿vale? Simplemente toman la justicia por su mano con motivos sociales, ¿vale? Eso es lo que se llama hacktivismo. Otras veces simplemente es para desprestigiar a un contrario, como puede ser con un ataque de denegación de servicios. Si tú eres capaz de paralizar a un rival, le estás dejando quedar mal con esa repercusión que tiene. Entonces, ahora cada vez empiezan a haber servicios mucho más complejos y mucho más sofisticados, como pueden ser los conocidos como MAS o RAS, que son el Malware as a Service o Ransomware as a Service. Estos grupos ya no se conforman con crear sus propias herramientas y explotarlas para sacar dinero, para sacar un beneficio, sino que se dedican, por así decirlo, a alquilarlas, ¿vale? Ahora que está tan de moda el tema de los microservicios en el tema de TI, esta gente pues, se dedica a alquilar sus servicios precisamente para este tipo de cuestiones. Ellos generan un malware, un ransomware y lo distribuyen, ¿vale? ¿Dónde se distribuyen estas cosas? En la dark web. Ahí existen foros, existen páginas que se dedican única y exclusivamente a todo este tipo de actividades ilícitas y lo que hacen es alquilar este software, ¿vale? Ellos proponen su ransomware y te dan dos opciones. O tú les pagas para instalarlo en los equipos que sean, o ellos te cobran una parte de lo que tú consigas rascar, por así decirlo. Pero el nivel de profesionalización en este campo está siendo muy, 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 muy alto. ¿Vale? Esto nos lleva a comentaros un poquito lo que vienen siendo los vectores de ataque. ¿Vale? Un vector de ataque es la forma en la que se conoce a la manera en que los malos o los ciberdelincuentes llegan a nosotros, ¿vale? O cómo pueden acceder a nosotros, a nuestros servidores, a nuestra empresa o a donde quieren llegar. Normalmente, la mayoría suelen llevar un componente que se llama asociado, que se llama ingeniería social, que no deja de ser engañar a la víctima objetivo, ¿vale? Hacerse pasar por alguien o manipular a la víctima de alguna manera para que pinche el enlace que no debe, se descargue un software que no debe o se bueno, un ejecutable que no debe o alguna de estas cuestiones. Vamos a tocar así un poquito las más conocidas, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el phishing o suplantación de identidad, ¿vale? Yo creo que todos aquí habremos recibido alguna vez el típico correo de tienes un premio en Amazon, entra aquí y pincha en este enlace para, para reclamar tu premio, ¿no? Yo creo que todos hemos recibido alguna vez ese tipo de correos. Lo normal es no hacerles caso. Pero ¿qué sucede si ese correo, en vez de venir de Amazon, pincha aquí para reclamar tu premio, te llega de tu jefe? O si te llega de alguien, de un directivo de tu empresa con el que rara vez has tenido trato. Nosotros, incluso esta semana, hemos tenido uno de estos, ¿vale? Se puso en contacto con nosotros un compañero diciéndonos que había recibido un correo bueno, de uno de los directivos de nuestra empresa, ¿vale? En este caso, del responsable de recursos humanos, haciéndole una petición pues, extraña, empezando porque estaba en inglés. Entonces, bueno, pues él ya no se fió demasiado, pero por si acaso la trasladó a nosotros. ¿Qué sucede en estos casos? Esto es un intento de suplantación de identidad. ¿Qué pasa aquí? Este caso era muy burdo, ¿vale? Porque simplemente venía el nombre de la persona, pero la cuenta de correo no era válida, era una cuenta de correo
imaginaos, de cualquier servidor de correo gratuito del mundo. ¿Qué pasa en estos casos? Esta persona posiblemente tiene su cuenta de correo corporativo pública. Tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de cosas a día de hoy, porque parece una tontería, pero influye más de lo que parece. Y se está poniendo muy de moda buscar en LinkedIn, que es una red social que está pues, muy en auge, aunque no lo parezca, buscar a la empresa a la que perteneces y buscar directivos de esa empresa. ¿Vale? Entonces, en base al patrón en el que tú tengas tu cuenta de correo, por ejemplo, nombre y apellido, o nombre y apellido todo junto, o nombre punto apellido, pues pueden sacar el de un directivo y mandarte un correo en su nombre. Entonces, te pueden llegar a hacer dudar. Hace 2 semanas nosotros recibimos un intento de suplantación de identidad de una cuenta que era legítima. ¿Por qué? Porque ya había un usuario comprometido, no de nuestra empresa, sino de otra. Habían entrado al correo de una persona de otra empresa, que era un contacto de alguien de la nuestra, y le mandó un correo, Pablo, corrígeme, parecía legal a todas luces, ¿vale? Venía con el membrete de no sé qué de España, era para un pliego, ¿vale? Era una simulación de que pincha aquí para mandarnos una solicitud para hacernos una oferta, y la persona a la que le llegó, pues picó, ¿vale? Picó tanto que en este caso tuvimos que requisarle el equipo, aislarlo, mitigar esa amenaza, investigar en qué consistía, que en este caso era un virus, era un malware, era un troyano, eliminarlo, y por desgracia esta persona perdió casi toda la información que tenía en su equipo porque no se lo pudimos devolver, hubo que aislarlo. ¿Vale? Entonces, antes de pinchar un enlace de alguien que no conocéis o de descargaros un adjunto, pensaoslo 2 veces. Vale. Por otro lado, tenemos los ataques de DOS, ¿vale? Que son los ataques de denegación de servicio. ¿Esto en qué consiste? Pues lo que os pongo ahí. Son ataques que se limitan a denegar un servicio de la persona, empresa o servicio al que están atacando, ¿vale? Simplemente por fuerza bruta. Normalmente para esto se utilizan botnets, que son grupos de servidores que están infectados, a los que el ciberdelincuente tiene acceso y en un momento determinado les indica que hagan X acción, como puede ser peticiones a una página web. Si una página web no está preparada para recibir 100.000 peticiones simultáneas, esa página web se cae. O si hacen peticiones ICMP a un servidor y no está preparado para recibirlas tan a lo bruto, pues a lo mejor se satura y se bloquea. Esto es lo que se llama denegación de servicio. ¿Con qué fin se hace esto? Pues precisamente bloquear, pues tumbar servidores de algo, una página web. Esto lo he hecho muchas veces Anonymous, cargándose, bueno, echando abajo servidores pues, de instituciones gubernamentales o de páginas web que ellos consideraban que estaban violando algún tipo de lo que ellos quieran que sea que defienden. Se hace de este tipo de forma, ¿vale? Y aquí llegamos, bueno, a grandes rasgos a la parte un poquito más que nos atañe a día de hoy, ¿vale? La más común, que son los malware, ¿vale? El malware ha suplantado, no, ha sustituido al virus de toda la vida, ¿no? Al virus que nos entraba en los ordenadores y nos podía hacer lo que fuese, pues a día de hoy el malware es ese sustituto. Malwares hay de muchísimos tipos, ¿vale? Puede ser un backdoor, por ejemplo, una puerta trasera que te abra un puerto en tu equipo y lo deje a la escucha para que un tercero se conecte, para, por ejemplo, montar una botnet, como os decía antes. A lo mejor alguno de vosotros tenéis un malware en vuestro equipo que no sabéis, con un puerto a la escucha, y el día menos pensado se va a conectar alguien y va a usar vuestro ordenador para hacer una petición maliciosa, ¿vale? Eso sería un tipo de malware. Otro tipo de malware puede ser los famosos keyloggers, ¿vale? Que lo que hacen es leer las pulsaciones de teclado y el momento en el que entréis en una web o en una app bancaria o cualquier cosa así, os pueden estar robando esa información, ¿vale? Y para terminar, por grandes rasgos, vamos a ver el ransomware, ¿vale? Que es así el que está pues, más de moda. Como su nombre indica, el ransom viene de rescate en inglés. Lo que hace es encriptar todos los ficheros del equipo en el que se instala, ¿vale? Por así decirlo, cifra todos esos datos menos los ficheros de sistema y te deja un mensaje para que te pongas en contacto con el grupo que sea que lo ha hecho y te piden un rescate. ¿Vale? Esta es la función principal del ransomware. ¿Cómo funciona? Pues mira, os dejo ahí, no sé si lo veis o está muy pequeñita, si queréis lo hago más grande. ¿Vale? Aquí tenéis lo que es un kill chain, ¿vale? Esto viene de terminología militar.
la kill chain es la cadena de operaciones, ¿vale? Por así decirlo. Pues las funciones de un ransom son las siguientes. Llegan a través de alguna campaña, como veis, ingeniería social. Oye, pincha aquí, si pinchas aquí te voy a dar 200.000 euros. Pinchas un enlace, te descargas un adjunto. Smashing, que es a través de SMS. Hoy en día estamos atacados por todos lados, aunque no lo parezca. Phishing, que es lo mismo, pero a través de voz, ¿vale? Servicios compartidos de Internet o websites weaponizados, ¿vale? Que son páginas web comprometidas, que a lo mejor son lícitas, pero están comprometidas ya sea en algún tipo de frame o en algún tipo de formulario, en el que en el momento que tú pinchas, se te descarga ese malware, ¿vale? Llega el momento de la infección, ese malware se te descarga, normalmente los malware llevan un payload, ¿vale? Una carga, que lo que hace es instalarte algo mayores en el equipo y hacer un staging. El staging es persistencia, ¿vale? Quedarse incrustado en el equipo para que tú cuando apagues el equipo y lo vuelvas a encender, sigan ahí dentro, que no los puedas eliminar si no es con una búsqueda activa, se quedan ahí incrustados, ¿vale? Ya sea en el sistema, otras veces en los navegadores, puede haberlo de muchos tipos, ¿vale? Por eso es difícil lidiar con ellos. Una vez que han conseguido esa persistencia, hacen un escaneo, ¿vale? Hacen un escaneo de todo el equipo, listan todos los ficheros que hay en ese equipo y se ponen en contacto con un servidor C2, que es un Command and Control, ¿vale? Al que le dicen, mira, tenemos esta información de este equipo, ¿qué hago? Entonces, ese servidor le devuelve la orden de decir, vale, pues en base al fichero de configuración que tiene, y esto es importante porque la mayoría de malwares, de ransomwares, si detectan que el idioma del equipo es de algún país de Europa del Este, no hacen nada. El 90% del ransomware viene de países como Rusia o Ucrania o países de Europa del Este, ¿vale? Entonces, si detectan que ese equipo está en alguno de esos idiomas, no hacen nada. Si no, dan la orden de encriptar. ¿Qué hace el ransom? Encripta todo tipo de ficheros JPEG, todo tipo de ficheros doc, PDFs, todos los que os podáis imaginar, salvo ficheros de sistema, para que cuando tú intentes acceder al equipo, lo que te va a decir es el Windows te va a arrancar o el sistema operativo te va a arrancar, pero no vas a poder acceder a nada. Y te van a dejar un mensajito, ya sea una imagen o un fichero de texto, en el que te digan, hola, somos el grupo DarkSide, somos el grupo pues, Dark Matter, somos el grupo, da igual, Cosiver, y te hemos encriptado el equipo. Si quieres recuperar estos datos, tienes que ingresar en Bitcoins X dinero. ¿Qué pasa? Hasta hace unos años se podían desencriptar los ficheros, ¿vale? Porque el sistema de encriptación era más bajo, con máquinas potentes podías llegar a hacerlo. Muchos ransomware tenían la clave privada para desencriptar, estaba hardcodeada, ¿vale? En el propio código del ransom, pero ahora ya no, ¿vale? Ahora esa clave privada suele estar en ese servidor de Command y Control, con lo cual, si no se tiene acceso a ese servidor, no se puede acceder a la clave privada y no se pueden romper esos cifrados porque suelen ser RSA 2048, AES 256. Entonces, es imposible romperlos a día de hoy. Entonces, ¿qué soluciones nos quedan ante un ransom? Pues lo que pone ahí, el payday, ¿vale? O bien pagas para recuperar tus datos o tiras de backup, ¿vale? Por eso es muy, muy, muy importante, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, sobre todo, eso es algo que nosotros queremos llevar a rajatabla, de tener un sistema de backups muy robusto, ¿vale? Para tener un sistema de backups muy robusto, existe una política llamada 3-2-1, que se basa en tener 3 copias de seguridad, 2 que estén en ubicaciones diferentes y una que esté en la nube, ¿vale? Es decir, se puede tener una copia de seguridad local, otra que esté en una NAS separada del entorno donde está la primera y otra, a ser posible, no tiene por qué ser diaria, pero sí de un periodo menor a una semana, se recomienda, en un entorno aislado, ya sea cloud, ya sea offline, pero en un entorno aislado, ¿vale? Para evitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los ransoms se suelen propagar. Entonces, si un equipo pilla un ransom de este estilo, lo normal es que ese ransom, al listar todo, haga un escaneo de red y detecte los equipos a los que tiene acceso o está conectado e intente propagarse, ya sea a través de unidades de red compartidas, permisos de lectura y escritura, lo que sea, pero se propaga. Entonces, si tú tienes una copia y una copia, o sea, una copia local, lo más normal es que te la encripte también. Y si tienes acceso a una NAS con permisos de escritura, también lo va a hacer. Entonces, por eso recomiendan tener una política muy robusta. ¿Qué pasa en estos casos?
lo que le ha pasado a Colonial Pipeline. Si quieres recuperar el servicio, o intentas recuperarlo en base a copias, que es un trabajo arduo, ¿vale? Es lo que se llama continuidad de negocio, tiempos de recuperación y puntos de recuperación, RTOs y RPOs. Lo que vas a conseguir es tardar muchísimo más. Obviamente, en todos lados y siempre se insta a que no se pague el rescate. Pero en estas ocasiones, pues, bueno, por así decirlo, es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Ahora hay un segundo factor de extorsión, ¿vale? Que ya no es solo que te hayan encriptado los datos, es que tú normalmente no sabes cuánto tiempo lleva ese ransom ahí metido y todo lo que ha podido exfiltrar antes, ¿vale? Entonces, igual han conseguido información sensible y en ese aviso que ellos te dan, te dicen, mira, tenemos toda esta información de tus clientes, de tus bases de datos, sobre información sensible, lo que sea. Si no pagas, esta información va a ir divulgada en la Deep Web, ¿vale? Entonces, ahí te hacen ese doble juego de extorsión. Es o pagas o divulgamos tu información. Y esa es la forma en la que lo están haciendo ahora, ya no solo secuestrando datos, sino en base a esta extorsión, ¿vale? Y aquí llegamos un poquito a la parte divertida, ¿no? Aquí vamos a entrar en liza nosotros. Os voy a contar un poquito la diferencia entre las dos vertientes más marcadas que hay en el ámbito de la ciber, que son el Red Team y el Blue Team. Aunque parezca una coña, esta terminología viene de los juegos CTF, de los Capture the Flag, ¿vale? Como, pues yo que sé, Halo, League of Legends o cualquiera que se os pueda ocurrir, que sea de capturar bandera enemiga o la base enemiga, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el Red Team, ¿vale? Que es seguridad ofensiva, ethical hacking, todo esto que pone aquí, ¿vale? El equipo de Red Team, que son los hacker éticos, es la variante ofensiva de la ciber. Aunque el término os pueda sonar así un poquito especial, realmente un hacker por definición no es ni bueno ni malo, ¿vale? No es el término que vemos en la televisión de esto lo han hecho los hackers. No. Vamos a intentar seguir con esa pelea, con la RAE, para que hacker sea simplemente una persona que lleva la tecnología a límites para los que no está hecha, ¿vale? Que es capaz de saltarse los límites de algo para lo que fue concebido y llevarlo un poquito más allá, ¿vale? Aunque normalmente hacker está asociado a esto, a ciberdelincuentes, no es lo correcto. En este país tenemos a uno de los mayores exponentes, en este caso y en defensa de esta palabra, que es Chema Alonso, que es el CDO de Telefónica. Si tenéis opción de ver alguno de sus charlas, vídeos o incluso seguirle en su blog, que tiene un blog que se llama El lado del mal, no tienen desperdicio. Habla tanto de ciber como de muchas otras cosas y la verdad merece la pena. La función que tenemos, bueno, que tiene el Red Team, ¿vale? Es la de capturar la bandera en sí, ¿vale? Es conquistar la base defendida precisamente por el Blue Team. Para esto se hace en base a pruebas de intrusión, lo que llamamos comúnmente un pentesting, ¿vale? Es una batería de pruebas de intrusión en las que tú intentas entrar a un sistema. Vale, esto puede ir desde un simple análisis de vulnerabilidades interno, como hemos hecho nosotros hace poquito, para descubrir pues, lo que falla en un sistema, partes obsoletas o cosas que se pueden mejorar, ¿vale? Hasta un ejercicio completo de Red Team. Un ejercicio completo de Red Team es un ejercicio sobre el que la empresa tiene conocimiento mínimo, solo unas cuantas personas tienen conocimiento de que se va a realizar este ejercicio y en lo que consiste es intentar atacar la empresa con todos los medios posibles como haría un ciberdelincuente. Obviamente no nos referimos a entrar a punta de pistola, sino entrar incluso con ingeniería social, desde llevar un paquete con mensajería, con un USB, a ver si alguien lo coloca, intentar romperle la wifi o intentar entrar por todos los medios posibles. Esto se hace firmando un papel específico entre la empresa y el hacker ético, hackers éticos que lo vayan a llevar a cabo. Uno, para que la empresa exima de responsabilidades a estas personas sobre lo que van a hacer. Y dos, de ahí viene lo de ético, de que estas personas, estos hackers éticos, se van a comprometer a que toda la información que van a encontrar o que puedan sustraer no la van a usar en beneficio propio. ¿Vale? En esta rama lo común es usar unas distros de Linux que ya están preparadas a tal efecto, que son de seguridad ofensiva, ¿vale? Que puede ser Kali Linux, no sé si os suena, es la más común de todas, o Parrot Security, son las más conocidas. Se usan herramientas de escaneo de redes, como pueden ser pues, Nessus, que también te saca vulnerabilidades, te saca los puertos abiertos que pueda tener una máquina y las posibles vulnerabilidades que puedan tener, o Nmap, herramientas para análisis de web, porque estamos hablando, o me he centrado mucho en hablar de servidores,
pero las aplicaciones web también son muy vulnerables, son un punto de entrada a la mayoría de sistemas. Y hay aplicaciones como Burp Suite o Wow WhatsApp que te permiten hacer también ese análisis, ¿vale? Sobre aplicaciones web. Una de mis favoritas, que es para generar exploits y payloads para hacer intrusiones, es Metasploit, ¿vale? Que viene añadida en Kali Linux y es una herramienta muy, muy, muy divertida. Vale, por otro lado, tenemos el Blue Team. Como comprenderéis, esta es la parte ya que intenta que estos cafres del Red Team no entren al Redil, ¿vale? Entonces, para evitar que los sistemas sean vulnerables, este equipo es un poquito el encargado de promover la ciber en el ámbito empresarial, ¿vale? Aquí tenemos, son los que se encargan de seguridad defensiva, protección de infraestructuras, control de daños, muy importante el IR, el Incident Response, ¿vale? Respuesta a incidentes, seguridad operacional, threat hunting y bueno, el forensic es, vamos a dejarlo que no es tan común, por lo menos en lo que nosotros hacemos día a día, ¿vale? Lo hacemos un poquito más light. Vale, pues para ello, los Blue Team lo que hacen es promover buenas prácticas, concienciación a usuarios, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros nunca habéis pinchado un enlace que no debíais? ¿Vale? Porque supongo que la mayoría lo hemos hecho alguna vez. Son los encargados, pues esto, del plan de respuesta a incidentes, de hacer una labor de investigación de forma proactiva, que eso es lo que es el threat hunting, ¿vale? Hay dos formas de defender en este caso, que es la forma pasiva, que es lo que vendría siendo un antivirus, por ejemplo, ¿vale? Tú actúas de forma reactiva, de forma que cuando ya ha ocurrido la incidencia o ya te has encontrado algo, reaccionas, o tienes una forma proactiva, que es el threat hunting, que es buscar tú en base a conocimientos, en base a fuera, en base a fuentes externas, buscar lo que pueda afectar a tu sistema, ¿vale? Para esto tenemos que estar muy, muy, muy al día, ¿vale? Esto, ¿por qué? Porque tú necesitas saber lo que te va a atacar para poder estar al tanto. Para eso generas pues, reglas de correlación, que puede ser, si con esta regla me pasa esto y con esta me pasa esto, las sumamos, ¿vale? Y en conjunto me dan una regla muchísimo mayor. Es decir, por ejemplo, un caso práctico que hemos tenido nosotros, tenemos intentos de login incorrectos de un usuario y de repente ese usuario con ese login correcto no pasa nada, ¿vale? Unos intentos de login incorrectos de un usuario en menos de 5 minutos, pues 5 intentos, por poner un ejemplo. No pasa nada, no es una alerta crítica, es alguien que se ha olvidado su contraseña. Pero si esa misma cuenta en un espacio de tiempo de unos minutos entra, consigue loguearse y de repente crea un usuario o entra en una zona clasificada o en una zona que tenga información sensible, esa alarma se dispara, ¿vale? Entonces eso es lo que nos avisa a nosotros. Para ello se utilizan unas tecnologías de detección, ¿vale? Como pueden ser los EDR o XDR, que son las evoluciones lógicas de los antivirus, o los SIEM, ¿vale? Los SIEM son es una tecnología que lo que nos ayuda es a recopilar información de muchísimas fuentes, firewalls, servidores, endpoints, switches, la centraliza, la mastica en base a las reglas que nosotros le ponemos y nos devuelve información legible, ¿vale? Entonces, con todos estos datos, luego podemos generar informes, dashboards para mostrar en ese propio SIEM unos dashboards con información en tiempo real sobre lo que está pasando y nos da datos tangibles para mejorar la seguridad de la empresa, ¿vale? Ser parte de Blue Team, más incluso que de Red Team, requiere estar al día, muy al día de todas las novedades y de todos los vectores ataques que se están produciendo, ¿vale? Vale, aquí quería mostraros lo que os comentaba antes, ¿vale? Un pequeño ejemplo de una incidencia que tuvimos nosotros, ¿vale? Esto es una pequeña parte de nuestro SIEM donde nos muestra las alertas que tenemos y nosotros tenemos definido que el umbral para que una alerta sea crítica, para que nos avise, sea 12 para arriba, ¿vale? Todas las demás son revisables, pero son obviables, ¿vale? No se consideran críticas, se consideran de medio para abajo. Pues en un momento determinado nos encontramos que un usuario en la red está usando un netcat, ¿vale? Que es un comando que nadie debería usar en ese entorno, que no sabíamos por qué se estaba usando y que el SIEM nos chiva, ¿vale? Entonces, en ese momento, Pablo y yo nos pusimos a investigar qué pasaba y descubrimos que un usuario de nuestra empresa, bueno, un root, ¿vale? Estaba usando esos comandos dentro de la red. Entonces, tuvimos que hacer una investigación retroactiva, estuvimos revisando los logs de login, todos los logs de la propia máquina,
para ver con quién coincidía el UID, ¿vale? De root, para ver con qué usuario de la empresa coincidía y ponernos en contacto con él para verificar si había sido él o posiblemente le habrían quitado la contraseña, le habrían sustraído la cuenta y estaban realizando estas acciones alguien de fuera. En este caso, tuvimos la suerte o se dio la buena fortuna de que era el propio usuario que tenía que hacer unas tareas de mantenimiento rutinario y había sido él. Pero bueno, es la forma de cazar este tipo de cosillas. Y para terminar mi parte, me gustaría hablaros un poquito de las salidas profesionales que tiene Ciber, ¿vale? Que de primeras parece que es ciberseguridad, te vas a dedicar ahí a ver una pantalla donde estén alarmas y ni muchísimo menos. Estas son así un poquito las mayores salidas que hay ahora mismo, pero hay muchísimas más, ¿vale? Os podéis encontrar muchísimas más y sobre todo más que saldrán. La primera es la de hacker ético o pentester, que como ya os decía, son los encargados de los ejercicios de Red Team, que os decía antes, de análisis de vulnerabilidades, test de intrusión. Tenemos el Blue Team, el Threat Analyst, ¿vale? Como os digo, es el que se encarga de la parte proactiva, son los que buscan las amenazas de forma antes de que pasen, son los que tienen que estar, pues, como os comentaba, súper enterados de los nuevos vectores de ataque, nuevas vulnerabilidades, sobre todo, ¿vale? Para generar esas reglas. Aquí se requieren unas bases de programación bastante buenas, porque se usan para este tipo de reglas de correlación, ¿vale? Y, y está también, son dos perfiles que están muy demandados. Tenemos el analista forense, que aunque parezca muy CSI, pues es precisamente eso, recopilan las pruebas y las analizan para saber qué ha pasado en un caso de un ataque, en un caso de un equipo comprometido, ¿vale? Si un equipo está comprometido, ese equipo se debe aislar, ese equipo debe venir un analista, si entra tema de seguros o algún caso judicial de por medio, tiene incluso que venir un notario para dar fe y el analista forense lo que se encarga es de clonar los discos, comprobar que sean copias exactas en base a los hashes, extraer la memoria, que nadie toque las pruebas, pues un poquito, ¿vale? Todo eso que vemos en las películas de policías, cuando hay un cadáver, pues igual, pero con equipos. El arquitecto de ciberseguridad o el arquitecto de red, ¿vale? Son los que proponen las soluciones para montar una estructura robusta de ciberseguridad. Los auditores y consultores, que está también muy de moda, son ayudas externas o auditores que vienen a eh, verificar que cumples con unas normas o con unas medidas. Nosotros hemos pasado hace poquito una auditoría PCI DSS para uso de tarjetas de crédito, ¿vale? Y la empresa que nos auditaba, pues tiene un analista de ciberseguridad, un consultor de ciberseguridad que da fe de que esos análisis que nosotros tenemos o que ellos hacen son válidos, ¿vale? Tenemos a los expertos en ingeniería inversa, ¿vale? El reversing, ¿os suena? Supongo que sí a todos, que es destripar cosas, ¿vale? Destripar código desde un malware a una aplicación de móvil que se sepa que es vulnerable, ¿vale? Para ver qué tiene dentro, cómo funciona y en base a eso, cómo se puede eliminar, ¿vale? Esa amenaza. El Incident Response es lo que sería el SOC de una empresa, ¿vale? El Security Operations Center. El SOC de una empresa es cuando pasa algo, son los primeros que se ponen las pilas, ¿vale? Son los que reciben esa alerta, siguen en base a las guías normalmente del NIST, como hacemos nosotros. Hay una guía que te marca unos pasos, que es detectar y analizar por un lado, y por otro lado es contener la amenaza, mitigarla si es posible y si se ha propagado, y resolverla. Y como último paso es generar lo que se llaman playbooks, que es como una especie de puntos que tú has hecho que te ayuden en siguientes casos similares, ¿vale? Ingeniero de ventas de ciberseguridad. Parece una tontería, pero es un perfil demandadísimo. Lo comentábamos antes Pablo y yo, además, que ahora mismo el tema de preventa en software de ciberseguridad está disparado por todo lo que está pasando a nivel mundial. Y ahora viene el caso divertido, que es el Bounty Hunter, ¿vale? O el Bug Hunter. Son expertos en ciberseguridad que se dedican a encontrar bugs en empresas, como si fuesen un tester de QA, ¿vale? Pues algo de ese estilo. Se dedican a encontrar vulnerabilidades en aplicaciones, en servicios, y, bueno, pues las recompensas pueden ir desde $200 hasta 20.000, ¿vale? Puede ir eso según la empresa que lo promueva y según lo que quieran pagar por ello. Y en último lugar, pues tenemos el CSO o CISO, lo he puesto creo que al revés, es el Chief Security Officer o Chief Security Information Officer, que son
Chief Information Security Officer, perdón, que son el directivo de la ciberseguridad, ¿vale? Este es el puesto directivo, es el puesto más alto dentro de una empresa a nivel ciberseguridad, de una empresa, vamos a hablar normal, que ya no sean cargos a mayores, y es el que toma las decisiones últimas sobre la parte de ciberseguridad, ¿vale? Cómo se va a implementar, cómo se van a hacer las cosas, organizar el equipo, vale. Ya es un puesto que cada vez se está viendo más en puestos directivos a la altura pues, del CEO, del CTO o del Chief Financial Officer, ¿vale? Y nada, esto es todo por mi parte, perdonad por toda esta paliza, y ahora os dejo con mi compañero Pablo, que os va a hacer una demostración práctica, ¿vale? De un ataque de intrusión. Pablo, cuando quieras. Voy a robarte la pantalla, para poder Sí. compartir la presentación. Vale, creo que ya lo estamos viendo. La idea es, bueno, hacerlo en directo, pues bueno, al final acaba haciéndose un poco más largo, entonces vamos a verlo por diapositivas, un poco los pasos que se hacen en una prueba de pentesting. Lo primero es, bueno, saber dónde puedes hackear. Principalmente si tienen que ser en entornos controlados. Porque, por ejemplo, si te pones a hackear una empresa sin su consentimiento, puedes meterte en un problema legal bastante grave. Sí que hace varios años, sí que estuvo de moda que los hackers atacaban empresas y de forma así un poco ética decían, oye, hemos encontrado este fallo de seguridad, corrígelo. Si ya de paso me haces una oferta de trabajo, pues de puta madre. Pero bueno, eso al final se fue un poco capando en el ámbito legal y ahora mismo, aunque vayas a buena fe, te puede caer un buen palo. Entonces lo ideal es ir a plataformas de CTFs, que son de captura de bandera. Las principales, yo listé ahí unas cuantas, pero las principales son HackTheBoss, TryHackMe y Bullham es otra en la que te descargas máquinas virtuales. HackTheBoss y TryHackMe es una plataforma web en la que accedes a una máquina virtual que ya está desplegada en la infraestructura a través de VPN y son bastante más cómodas para trabajar con ellas. Para esta pequeña prueba, pues vamos a usar una máquina de TryHackMe que se llama For Business Reasons, por si alguno de vosotros luego en su casa quiere hacer pruebillas o quiere probar, pues que sepa cuál se ha hecho en esta práctica. Lo primero es tener claro cuáles son las fases de un pentesting. Lo primero es el reconocimiento. Hay que recopilar toda la información necesaria sobre el objetivo. Hay que recopilar puertos abiertos, servicios que corren, versiones y toda esa información al final acaba siendo muy útil. Esa información luego se utilizaría en el punto 2, en las 6 de vulnerabilidades. Sabiendo, por ejemplo, que está corriendo un Apache versión 2.451, si vosotros vais a Google y ponéis Apache 2.451 exploit, pues vais a ver que hay una vulnerabilidad que es de hace poquito, de una vulnerabilidad que tienen los Apaches que permiten listar cualquier directorio dentro de la máquina. Entonces eso ya sería un vector de entrada para intentar comprometer la máquina. Que eso ya sería el punto 3. Una vez que tienes localizada la vulnerabilidad que quieres explotar, pues te pones manos a la obra. Haces las pruebas que tengas que hacer y comprometes la máquina. Y una vez dentro, pues lo normal es que accedas con un usuario con pocos privilegios. Y lo habitual, si está bien hecho, es que tengas los mínimos privilegios posibles. Entonces, tu siguiente paso como un atacante sería intentar convertirte en root de la máquina, para poder tener el control total y poder hacer lo que quieras. Entonces, ahí tienes que volver a enumerar dentro de la propia máquina, ver qué puedes usar para saltar, convertirte en un usuario privilegiado, de ahí igual puedes saltar a otro usuario y de ahí ya puedes saltar a root. Entonces, tienes que volver a enumerar y mirar otros vectores de entrada. Y por último, pues se tiene que hacer un breve informe, bueno, breve no, un informe detallado de todo lo que has hecho, todo lo que has descubierto, cómo lo has hecho, cómo lo has explotado, qué has usado, herramientas. Lo más divertido de un pentesting, documentación. Entonces vamos a empezar con el reconocimiento. Normalmente se suele usar la herramienta Nmap, que es una herramienta que permite escanear puertos. Entonces tú lo que haces es lanzar esta herramienta y ver los puertos abiertos. En esta, por ejemplo, se hace un escaneo a puertos TCP
a la IP 10.10.21.229, que es la IP de la máquina objetivo. Y como podemos ver, solo está abierto el puerto 80. Entonces, nosotros al saber que en el puerto 80 siempre corren servicios web, pues vamos a listar las tecnologías web que están corriendo. Que para eso se usa otra herramienta que se llama WhatWeb. Lo ejecutamos y nos dice que tenemos una máquina Linux, o sea, en concreto Debian, por lo que ya sabemos cuál es el sistema operativo que corre. Apache 2.4.38, con versión y todo, entonces ya podíamos buscar en Google si hay algún exploit disponible. Hace uso de WordPress, la versión 5.4.2, PHP 7.2, que si no recuerdo mal, la 7.2 ya está desactualizada y no tiene parches de seguridad, por lo que cualquier vulnerabilidad que se detecta a partir de ahora nunca se va a corregir. Y pues con esto tenemos ya bastante información. Así que nada, vamos a la página web y vemos de veras que se trata de un WordPress. Y viendo en la propia página de inicio, vemos que hay un login, un enlace a un login. Entonces vamos al login y probamos con unas credenciales por defecto. Admin. Normalmente no suele funcionar, pero nunca está de más probar. Y encima, de hecho, al probar esto, se nos muestra un mensaje de error. Usuario desconocido. Entonces esto ya te hace pensar que, ostras, si meto admin y me dice que usuario desconocido, si le meto un usuario conocido, entonces el mensaje de error puede ser distinto. Entonces tú aquí ya tienes que pensar, vale, pues entonces igual lo que tengo que hacer es meter usuario tras usuario tras usuario y el que me dé un mensaje de error distinto de unknown username va a ser un usuario válido. Entonces ya sacaría un usuario y entonces ya intentaría un ataque de fuerza bruta a la contraseña. Todo eso ya es una posibilidad, pero antes de lanzarnos a esta vía de entrada, que sería correcta, es una manera de hacerlo, pero si enumeramos un poquito más, en la propia página de inicio vemos aquí un hecho por sysadmin. Entonces ya sabes que el usuario es sysadmin. Si te hubieses lanzado al principio a hacer un ataque de fuerza bruta contra el username, hubieses perdido varias horas para sacar este usuario, pero si enumeras bien, te puedes ahorrar bastante tiempo, como en este caso. Y esta información la hemos sacado de forma automatizada, de forma manual. Hemos entrado a la página web, hemos visto un login y hemos sacado un usuario. Pero todo esto se puede hacer también de manera automatizada con la misma herramienta Nmap. Se lanzan unos scripts que tienen la herramienta ya incorporada contra el puerto 80 y vemos un posible directorio admin para loguearte. Hay un fichero robot.txt, WordPress versión 5.4.2 y aquí al final me dice username encontrado, sysadmin. Entonces, como podéis ver, de forma automatizada hubiésemos llegado también a las mismas conclusiones. Pero a veces está bien saber de dónde sale esta información. Porque a veces igual en otro escenario el login no se llama wp-login.php, sino tiene otro nombre customizado y esta herramienta automatizada no la encontraría. Entonces sí que es bueno a veces saber pues cómo funcionan estas aplicaciones de forma manual. Entonces, ahora que ya tenemos bastante información, pues ya podemos empezar a pensar qué vulnerabilidades puede haber. Sabemos sistema operativo, versiones de Apache, WordPress, PHP. Tengo un usuario y un panel de login a un CMS. Entonces, aquí viendo que se trata de WordPress, que WordPress es bastante conocida por no bloquear usuarios cuando se meten varios intentos fallidos de contraseña, pues que lo ideal o el mejor vector de ataque que tenemos ahora mismo es realizar un ataque de fuerza bruta. Entonces, realizamos un ataque de fuerza bruta contra el login. El comando es este. Ponemos la URL, le indicamos el usuario y un wordlist de contraseñas. En concreto el RockYou, que es uno bastante famoso en el mundo de la ciberseguridad, en el que hay un montón de contraseñas, las más usadas y conocidas. Y se ve un poco pixelado, pero se puede ver que dice que es success, que ha encontrado, Sí, se ve bien, Pablo, se ve bien. Que ha encontrado el usuario y su contraseña, que en este caso es Milsec.
bastante segura, como podemos ver. Pero bueno, se trata de un CTF, entonces las contraseñas suelen ser facilillas para no demorar bastante este tipo de ataque. Entonces, ahora ya tenemos un usuario y tenemos la contraseña, entonces ya tenemos acceso al CMS. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues podemos volver a tirar de Google y volvemos a enumerar. Buscamos un exploit para WordPress y encontramos uno que consiste en cargar un plugin a WordPress. Este exploit consiste en subir el plugin, cuando se active puedes ejecutar código remoto en la máquina y conseguirías acceso. La idea con poder ejecutar código es poder obtener lo que se conoce como una reverse shell. Una reverse shell no deja de ser una shell, que es una ventana de comandos, y rever viene de reverse, es decir, que la máquina objetivo nos lanza la conexión a nosotros, como máquina atacante. Y esto principalmente se suele hacer por una razón. Si yo como atacante intento conectarme directamente al objetivo, suele haber siempre un firewall que me va a decir, tú por aquí no pasas. Si no te ha hablado primero el objetivo, no puedes comunicarte con él. Entonces, para saltarte este problema del firewall, lo que se hace es que sea la máquina objetivo el que te lanza la conexión y al ser una conexión lanzada internamente desde el firewall, entonces el firewall la deja pasar. Y la respuesta, al ver que es la respuesta a una petición interna, también la deja pasar. Entonces ya podrías tener acceso. Entonces lo que vamos a hacer es esto, entablar una reverse shell. Aquí customizamos nuestro exploit a nuestro gusto. Como podemos ver, consiste en ejecutar un PHP, ejecutar un comando en el sistema, que en concreto es mandar una bash a esta IP al puerto 443. Esta es mi IP como atacante. Entonces nos ponemos a la escucha y lo cargamos a la página web y activamos el plugin. En cuanto activemos el plugin, el código PHP se va a ejecutar y vamos a ver cómo podemos tener acceso ya a la máquina con el usuario www.data, que es el usuario típico en el que corren las aplicaciones web, y es un usuario con bastantes pocos privilegios. Entonces, ahora que estamos dentro, toca volver a enumerar para ver cómo podemos convertirnos en root. Y aquí, viendo simplemente esta IP en concreto, ya nos hace pensar que estamos en un Docker. Un Docker no deja de ser una tecnología que permite empaquetar software en unidades estandarizadas llamadas contenedores. Entonces nosotros aquí, al saber que estamos en un Docker, los binarios que disponen son bastante poquitos. Entonces tuve que subir un binario de ping, para poder escanear la red. Este es un script hecho en Bash que lo que hace es, del 1 al 254, me haces un escaneo del ping, TCP, al protocolo TCP, puerto destino 22, de todas estas IPs, de la 1 a la 254 de estas IPs que son las del contenedor. Y me filtras los que tengan complete, que son los que estén levantados. Y me saca esta IP, que es la puerta de enlace que corresponde con la máquina, con el host, o sea, con el anfitrión. Entonces estamos en este escenario. Yo como atacante tengo acceso a este contenedor, pero quiero saltar a este otro contenedor. Entonces lo que toca ahora es pivotar por la red, es decir, usar la máquina 172.18.03 como punto de salto para que todas las peticiones que yo le mande las redirija directamente a esta máquina y así poder tener acceso ya desde mi propia máquina como atacante. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos otro binario que se llama HSL, que permite tunelizar conexiones vía protocolo HTTPS. Entonces ejecutamos el comando, hay que ejecutarlo en modo servidor en nuestra máquina Linux y en modo cliente en la máquina atacante. Entonces le decimos, vale, conéctate a mi máquina atacante al puerto 8000, que es donde está escuchando el servidor, y quiero que me hagas un port forwarding, que consiste en llevar un puerto en este caso, del contenedor .1, que es el que al que quiero llegar, quiero que lo envíes a un puerto local mío de mi máquina de atacante. Es decir, quiero que mi puerto 22 de mi máquina de atacante, quiero que todo el tráfico que vaya ahí lo redirijas directamente a la máquina 172.18.01 al puerto 22.
Entonces, si yo ahora mismo intento hacer un SSH sysadmin a mi localhost y reutilizando las claves que vimos antes, pues conseguimos acceso a la máquina. Como podemos ver, accedemos al primer flag, que es el del usuario de bajos privilegios, y habremos obtenido la primera flag de las dos que hay. Entonces ahora comprobamos que hemos salido del Docker. De hecho, ya podemos ver que tenemos la IP de la máquina objetivo original. Entonces ahora volvemos a enumerar para intentar convertirnos en root. Y vemos que entre los distintos grupos a los que pertenece el usuario, pues bueno, tenemos el grupo sysadmin, div, lookdev, LXD, que es otro tipo de contenedor, LDAP-admin, Sambaser y Docker. Pues con esta información ya podemos otra vez buscar en Google exploit. No, en este caso en concreto tendrías que buscar Docker, escala de privilegios. Y buscando, en concreto en esta página, hay una escala de privilegios que es bastante conocida usando Docker, que consiste en el uso de los volumes, que los volumes son un mecanismo que tienen los contenedores para persistencia de datos. Es decir, tú montas un directorio de tu máquina anfitrión, lo montas en un directorio del contenedor. Entonces, con esta idea, lo que vamos a hacer es ejecutar un Docker con un volume en el que toda la raíz de la máquina anfitrión va a ir a la carpeta hack del contenedor, el comando "-it", que es para entablar una shell interactiva, la imagen del contenedor es la de WordPress y creo que me ejecutes el comando "-binbash" para tener una shell. Entonces lo ejecutas, te vas a la carpeta de hack y, como podemos ver, tenemos todo el directorio raíz de la máquina anfitrión. Entonces yo en esta situación, como soy root en el contenedor, puedo leer todo lo que está en el contenedor. Y como en el contenedor está toda la carpeta raíz de la máquina anfitrión, puedo leer cualquier archivo. Como de hecho podemos aquí ver cómo puedo acceder a la flag del root, que siempre se suele guardar en la carpeta root. Y en este punto el CTF estaría conseguido. Ya habríamos obtenido las dos flags y habríamos ganado el objetivo. Pero no estaría del todo completo porque tú eres root en un contenedor, no eres root en la máquina anfitrión. Entonces aquí tienes que todavía hacer un pequeño apaño para poder convertirte en el root de la máquina anfitrión. Como podemos ver el fichero etc-shadow, que es donde se guardan los hashes de las contraseñas de usuarios locales. Entonces veo que puedo ver los ficheros y también los puedo editar. Entonces lo que voy a hacer va a ser crearme un nuevo usuario en el etc-password, que se va a llamar, en este caso, Pablo C. Le he puesto una contraseña que yo sé. Le he dicho que tengas el UID 0 y el GUID, que es el de grupo, que sea 0, carpeta root, y tiene una shell. Con esta simple línea acabo de crear un usuario que es root, pertenece al grupo root, entonces voy a poder acceder. Entonces lo meto en etcpass, salgo del contenedor, escalo para convertirme en Pablo C, pongo la contraseña porque yo he puesto la contraseña, hago ID y ya sería root. Y de esta manera, usando Docker, puedes pasar de un usuario no privilegiado a uno de una manera bastante sencillita. Y la presentación pues no tiene ya mucho más porque ya eres root de la propia máquina. Gracias, Vale, Pablo. pues, perdón, Aquilino, disculpa. Nada, no, muchas gracias a los dos. A ver, os dejo ahora. Me habéis sorprendido muchísimo. En fin, oye, de todas maneras, una pregunta que se me ocurre de todo esto: si atacas una máquina de esta manera, ¿no dejas mucho rastro en la máquina para que luego te localicen? Depende. En este caso sí, pero una de las actividades o una de las acciones que hay que tomar una vez que vulneras una máquina es lo que se llama evasión de detección y ofuscación, ¿vale? Que es precisamente borrar todas las huellas que tú puedas eliminar para no dejar rastro de que tú has estado ahí dentro, ¿vale? Los malos, por así decirlo, intentan dejar las mínimas huellas posibles para que tú no detectes que están ahí hasta que sea tarde. Ya.
Vale, aprovechando esto, quería deciros que si tenéis algún tipo de preguntas o si alguien quiere preguntar algo, que sin problema, que disparéis, que para eso estamos aquí. Si alguien no tiene micrófono y quiere poner la pregunta en el chat, también podéis ponerla en el chat. Vale, yo aprovecho entonces, mientras se piensan las preguntillas, para deciros que en Analysis tenemos alguna posición para el Departamento de Ciberseguridad. Si alguien está interesado, podéis poneros en contacto con nosotros a través de Aquilino o incluso con nuestro Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Para hacer una entrevista sin ningún compromiso, porque siempre estamos buscando talentos nuevos, ¿vale? Para este tipo de aventuras. Bueno, ¿os animáis a hacerles algunas preguntas? Andrés nos pregunta si hay alguna recomendación de estudios de posgrado si queremos especializarnos en ciber. Vale, yo te comento la mía. Yo he hecho el máster de ciberseguridad de Deloitte, ¿vale? Es bastante genérico, pero te forma en casi todos los campos que yo os he comentado antes, desde análisis forense a hacking ético hasta Blue Team, ¿vale? Toca un poquito todos los palos y es bastante extenso, ¿vale? Pablo, si quieres contar tú el tuyo. Yo en mi caso hice otro máster, pero esta vez por la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, un máster a distancia que también toca todos los palos. Toca un poco de Red Team, un poco de Blue Team, también tocas parte de Derecho, de política de protección de datos, normativas, PCI DSS, tocas un poquito de todo, normativa. Y luego sí que es cierto que si no queréis meteros en un máster, porque por ejemplo, yo sé que me quiero especializar en seguridad ofensiva y todo lo que tenga que ver con Blue Team o normativa para mí ahora mismo es un estorbo. Pues hay certificaciones bastante conocidas, como puede ser la USCP, que esa es totalmente Red Team. Luego hay otra que es un poco Red Team, Blue Team, que es la CIH, Certified Ethical Hacker. Y luego en temas de Blue Team puro, las La que CISA. hayas... La Sí, CISA, por ejemplo, que es la Certified Security Information Auditor, que es directamente para Blue Team, para estar certificado. Luego, si os gusta el tema del cloud, también tenéis la Certified Cloud Professional, ¿vale? Eso depende un poquito de lo que os guste, ¿vale? Si te refieres a posgrado, hablando de másters, van a ser un poquito más genéricos. Si no es lo que dice Pablo, tenéis un montón de certificaciones que os van a especializar más en un apartado concreto. Si no sabéis muy bien por dónde tirar, yo sí que os recomendaría que tiréis algo genérico para saber lo que os gusta y lo que no. Así podéis tener una idea de todo y ya podéis tomar una mejor decisión. Vale, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Si hay otra. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas formas, Aquilino tiene nuestros correos. Si alguno tenéis alguna duda o alguna que se os ocurra en próximos días, no hay ningún problema, se lo puedes pasar. Estaremos encantados de resolveros las dudas que tengáis. Lo mismo que os decía, si alguien se anima a querer integrarse en el mundillo de la ciberanálisis, estaremos encantados de contar con vosotros. Así que, nada, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Bueno, pues entonces, si no tenéis más preguntas, agradeceros a vosotros el tiempo que habéis dedicado a ilustrarnos. Me ha parecido bastante interesante. Agradeceros también a los que habéis venido a la charla y pues nada, en próximas ocasiones y como bien dice Miguel Ángel, pues eso, si por alguna razón estáis interesados en este tema, pues nada, os ponéis en contacto conmigo y yo os pondría directamente en contacto con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Venga. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Un saludo, buena tarde. Venga, hasta luego. Hasta luego.